conformidad con el objeto, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la división de las obligaciones. Vamos a abordar una serie de unos pequeños temas que son interesantes porque podemos ver cómo en determinado momento puede modificarse la obligación en decir en sus efectos, ¿verdad? Por situaciones en particular que se pueden presentar, otras figuras que pueden integrarse a la obligación. Entonces, las obligaciones, dentro de la clasificación, aparte de las que habíamos visto, tenemos las obligaciones civiles y las obligaciones naturales, compañeros. Ya habíamos nosotros visto algo similar a lo que estamos platicando ahorita en relación a las obligaciones y las obligaciones naturales y las obligaciones civiles. Las obligaciones naturales son aquellas que carecen de coercibilidad, compañeros. Entonces, es decir, no tienen ese efecto que tienen las obligaciones jurídicas de poder obligar a una persona para que pueda cumplir con una obligación. Entonces, tenemos las obligaciones naturales, compañeros, que tienen esa particularidad, al igual que las obligaciones sociales y las obligaciones morales que nosotros habíamos ya visto en su oportunidad. Las obligaciones sociales son aquellas en las cuales la sociedad impone ciertas obligaciones, pero cuyo cumplimiento no es obligatorio, compañeros. Entonces, en determinado momento, una persona llega, se presenta a su matrimonio y no llega vestido con traje, ¿verdad? Con tacuche, sino que va vestido de una manera un poco distinta, ¿verdad? Una playera, una pantaloneta. Entonces, lo más que uno puede decir, bueno, esta persona es excéntrica, pero realmente que no pueda contraer matrimonio por llegar vestido de una forma distinta a la que impone la sociedad, entonces no quiere decir que no pueda contraer matrimonio. Las obligaciones son entonces, es ese tipo de obligaciones, compañeros, carecen de coercibilidad, igual que las obligaciones morales, por ejemplo, ¿verdad? Yo en determinado momento, si me acerca una persona a solicitarme que le dé limosna, pero no es que yo esté obligado a darle limosna. Si yo quiero, le doy, si no, no. ¿Verdad? No hay un elemento que me obligue, ¿verdad, compañeros?, a cumplir. Entonces, como si pasa con las obligaciones jurídicas. Si en determinado momento yo solicito un préstamo y no lo pago, seguramente me van a hacer cumplir con el pago, ¿verdad? O me quitan mi casa, o forzan ahí para que me pueda yo cumplir con la obligación. Eso no pasa con las obligaciones sociales, las obligaciones naturales y las obligaciones morales. No, con esas no. Dentro de las obligaciones naturales se pueden incluir los juegos de azar, ¿verdad, compañeros? Que en determinado momento, si hay un juego de azar, un juego de cartas, una cuestión así, y se genera alguna deuda, por lo menos jurídicamente no se puede obligar a que se cumpla, ¿verdad? Mire, no, probablemente sea de otra manera, ¿verdad? Que se pueda iniciar o solicitar el cumplimiento, pero así, de una manera jurídica, no. Entonces, ese es otro tipo de obligaciones, compañeros. Las obligaciones naturales y las obligaciones civiles, ¿verdad? Las obligaciones civiles, al ser obligaciones jurídicas, sí tienen la coercibilidad, ese poder de cumplimiento, ¿verdad, compañeros? Entonces, igual, si en determinado momento una persona tiene que cumplir con otorgar o entregar alimentos y no lo hace,
se le va a hacer cumplir, ¿verdad? Es una obligación jurídica. Entonces, sí se le va a obligar, ¿verdad?, al cumplimiento. Entonces, eso es de tenerlo en consideración. Esa es otra parte de la clasificación de las obligaciones, ¿verdad? Las obligaciones naturales, ¿verdad?, donde no hay coercibilidad, no se compele al cumplimiento, y obligaciones civiles, que por ser obligaciones jurídicas sí existe la coercibilidad, ¿verdad? Sí se impone con el cumplimiento. Ahora tenemos las obligaciones sujetas a modalidades, compañeros. Este tipo de obligaciones es una situación bien interesante, compañeros, porque es algo que se va presentando en muchos tipos de obligaciones con el ánimo de que en determinado momento pueda existirse algún tipo de ahorro, ya sea de tiempo y de dinero. Las obligaciones sujetas a modalidades también se les denomina como obligaciones modales. Las obligaciones modales, compañeros, las modalidades que se imponen sobre la obligación tienden a modificar en determinado momento los efectos que tiene la obligación, ¿verdad? El cumplimiento puede ser modificado. ¿Cuáles son las características que tienen estas modalidades, compañeros? Primero, son excepcionales. Segundo, son accidentes del contrato. Y las modalidades son condición, plazo y modo. Ahora les explico una a una. Les voy a poner un ejemplo para iniciar. Resulta que 3 personas van a solicitar un préstamo, pero no lo van a hacer cumpliendo todas con la misma prestación, es decir, no son deudores solidariamente mancomunados, no, sino que son deudores, cada uno va a solicitar un préstamo diferente. Está el deudor A, el deudor B y el deudor C. Y van a ir a solicitar un préstamo distinto. Resulta que aunque soliciten la misma cantidad, supongamos 500 quetzales cada uno, hay una situación en particular, compañeros, una situación bien llamativa, y es que no necesariamente las condiciones, ¿verdad?, que se presenten dentro de la obligación van a ser igual para todos. Resulta que hay una especie de investigación que hace el acreedor, ¿verdad? Ve cómo está el historial crediticio y si pueden solicitar un crédito, ese tipo de cosas, ¿verdad, compañeros? De esto, derivado de esto, entonces ya plantea en determinado momento condiciones para cada uno. Comencemos con el plazo. El plazo, compañeros, el plazo es una situación temporal, es un espacio de tiempo que se otorga para que se pueda cumplir con la obligación. Pero el hecho de que los 3 hayan solicitado el préstamo no quiere decir que los 3 tengan en determinado momento las mismas condiciones, el mismo plazo. Puede ser que a uno le hayan impuesto 12 meses, a otro 15 y a otro 5. Por eso es que tienen un carácter excepcional. Por eso es que son considerados como accidentes del contrato, ¿verdad? Muchas veces dependen de las condiciones en la cual se está desarrollando la obligación. Y el plazo no es la excepción, ¿verdad? Ese espacio de tiempo para poder cumplir con la obligación puede en determinado momento
verse modificado de un contrato a otro, a pesar de que puede ser que el contrato sea muy similar, que todos sean préstamos, ¿verdad? Pero debido a las condiciones en las cuales se plantea. Luego tenemos otra modalidad, compañeros. Esta es bien interesante y bien importante. Y es la condición. Fíjense, compañeros, que la condición es todo acontecimiento futuro e incierto que se plantea dentro de una obligación y que puede modificar la obligación, extinguirla o generar una nueva. ¿Por qué se coloca un acontecimiento futuro incierto dentro de una obligación? Eso es para evitar problemas, ¿verdad, compañeros? En determinado momento se pueden ahorrar procesos judiciales, se pueden ahorrar dinero y tiempo. Les explico ahora, les pongo un ejemplo. Resulta que celebro un contrato de compraventa. Voy a comprar una casa. Y voy a pagar, pero el vendedor me impone una condición dentro del contrato. Si al quinto mes de atraso dentro del pago de la obligación, si al quinto mes no se efectúa el pago, entonces el contrato se tendrá por resuelto. Cuando se dice se tendrá por resuelto, es que quiere decir que el contrato quedará sin efecto. Entonces, si yo no pago en ese lapso, lo que va a pasar es que me van a dejar el contrato sin efecto. Yo voy a perder el dinero que ya he pagado y tendría que devolver el bien inmueble. Todo regresaría al estado como inició, porque la condición así lo está planteando. Pero puede ser que yo nunca me atrase. Entonces ese acontecimiento futuro incierto puede ser que nunca se cumpla. Y que termine de pagarme y que tenga la casa, no hay ningún problema. Este tipo de condiciones, como les digo, se da con mucha frecuencia. Hay otro ejemplo que les quería poner, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, de alquiler. Muchas veces al celebrar el contrato se coloca que si en los 3 primeros meses hay un atraso en las condiciones, perdón, en el pago de las mensualidades, entonces el contrato se tendrá por resuelto. Se deja sin efecto el arrendamiento. Esa es una condición entre las partes, compañeros. Entonces el contrato quedaría sin efecto. El alquiler quedaría sin efecto. Se rescindiría. Y eso lo hacen precisamente para evitar problemas a futuro. Entonces, una de las particularidades que tiene la condición es que debe ser a futuro. No puede ser algo que haya sucedido. Porque de algo que va a pasar puede modificar el resultado en el cumplimiento de una obligación. Eso es de tenerlo en consideración, compañeros. Entonces, la condición, como podemos ver, depende muchas veces de las situaciones en las cuales se celebra el contrato, de los acuerdos a los que se llegue. Puede ser que hayan 3 compraventas, pero no las mismas no van a tener las mismas condiciones. Puede ser que estén modificadas o que algunas ni siquiera tengan condiciones. Entonces, por eso es que son de carácter excepcional, compañeros. Primero, son accidentes de los contratos, ¿verdad? Accidentalmente se presentan de esa forma. Entonces, la condición, como les digo, compañeros, es algo que se suscita y se va a seguir presentando porque en determinado momento
resuelve el contrato o lo deja sin efecto o lo modifica la obligación, depende si se cumple o no. ¿Verdad? Si en determinado momento, bueno, si no me paga hablemos de un contrato de préstamo, ¿verdad? Un contrato de mutuo, donde se prestó cierta cantidad de dinero. Si al tercer mes no se paga la mensualidad, los intereses moratorios subirán en un 5%. Pero no quiere decir que vayan a subir, sino tiene que pasar eso, esa situación que se está planteando a futuro, para que en determinado momento suban los intereses moratorios. Entonces, ese es un condicionante, es una condición, compañeros, ¿verdad? Todo acontecimiento futuro e incierto que se plantea dentro de una obligación. El plazo que habíamos dicho que es el periodo de tiempo para poder cumplir una obligación, que también puede modificarse. Y por último tenemos el modo, compañeros, modo o cargo. El modo o cargo es una situación que se plantea dentro de los contratos a título gratuito, es decir, en las donaciones. Recordemos, compañeros, que las donaciones no son más que obsequios, ¿verdad? Porque uno de los contrayentes, uno de los otorgantes, de los comparecientes, tiene todos los derechos y otro tiene todas las obligaciones. Yo le voy a donar una casa a mi papá, yo tengo todas las obligaciones, él solo va a recibir la casa, ¿verdad? Él va a tener los derechos, yo voy a tener todas las obligaciones. Pero resulta que es una especie de condicionante que se plantea, compañeros, dentro de un contrato, de ese tipo, donde para poder otorgar el bien, ese como obsequio, se plantea una condición, se plantea un condicionante. Les pongo un ejemplo. Resulta que yo tengo la intención de otorgar en donación 120 computadoras a la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Entonces les digo, miren, yo quiero otorgar una donación, son 120 computadoras. Me dicen, sí, está bien, aceptamos la donación, pero hay una condición, que le pongan mi nombre a la biblioteca. Entonces ahí hay un condicionante, compañeros, ¿verdad? A eso se le denomina modo. Y, como les digo, no puede ser igual en todos los contratos, ¿verdad? Por eso es que también es excepcional, por eso es que también se le considera como accidente de los contratos, ¿verdad? Es accidental, depende de las condiciones. Pongamos que también voy a otorgar otra donación, pero también volvamos al ejemplo de las 120 computadoras. Voy a donar 120 computadoras, pero lo que quiero es que levanten una estatua mía, por favor. Entonces, es una condición que se está planteando, ¿verdad, compañeros? Dentro de los contratos a título gratuito. Entonces vemos que estas modalidades pueden ser tres: la condición, el plazo y el modo o cargo, ¿verdad? Que se plantean dentro de las diversas obligaciones. Se plantean dentro de las diversas obligaciones para, en determinado momento, modificar la obligación, ¿verdad? Para que la misma se extinga o nazca una nueva. Entonces, es una situación bien interesante, compañeros, porque estas figuras son muy utilizadas. La verdad es que tienen una utilización muy, muy frecuente y usual dentro de la práctica.
¿verdad? Donde se condicionan el cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? O el plazo, el tiempo para poderlas cumplir también varía de una obligación a otra. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. Ya habíamos platicado de las obligaciones sujetas a modalidades, donde está el plazo, el modo y la condición. Pero hay unas donde solo está la condición, compañeros. Esas se les denomina obligaciones condicionales, ¿verdad? Entonces, como les decía, el acontecimiento futuro incierto es lo que constituye una condición, ¿verdad? Estoy condicionando el cumplimiento de una obligación. Ya más adelante nosotros vamos a ver cómo en determinado momento se puede condicionar el nacimiento de un derecho o la extinción de un derecho. Siempre depende de que se presente un acontecimiento futuro, ¿verdad? Y como es futuro es incierto, pero puede ser que no se plantee. Entonces, esa es una característica esencial, compañeros, en las obligaciones condicionales, ¿verdad? En la condición, que sea a futuro, no puede ser a pasado. Entonces, esas se les denomina obligaciones condicionales, compañeros. El día de hoy vamos a abordar brevemente una clasificación que existe de las obligaciones condicionales, compañeros, de las condiciones en sí. Ya en la otra clase nosotros veremos otro tipo de clasificación que existe, que era la que yo les comentaba, donde depende de la condición, nace o se extingue un derecho. Fíjense que las condiciones en determinado momento pueden ser, al igual que las obligaciones, pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿verdad? Positivas cuando hay que realizar un hecho, ¿verdad? Entonces, el ejemplo es, que les ponía yo aquí, un padre le dice a su hijo, bueno, te voy a pagar 1000 quetzales si ganas derecho civil 3 con 100 puntos. Fíjense que ahí, solo ahí, hay dos acontecimientos futuros e inciertos. Uno es que gane y el otro es que gane con 100 puntos. Puede ser que solo desea que gane, ¿verdad? Y le van a pagar los 1000 quetzales. Entonces, ahí se dan cuenta, compañeros, que la obligación de pagar los 1000 quetzales es por un acontecimiento que puede suscitarse, pero que no se ha suscitado aún. Puede ser que no gane, o puede ser que gane, pero no saque los 100 puntos. O puede ser que sí lo haga. Entonces está esa incertidumbre del futuro, compañeros. El futuro es incierto. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hasta el día jueves de la semana pasada, nosotros sabíamos que el día de hoy iba a ser una clase presencial. Pero no sabíamos que se iban a presentar estas condiciones de polución en el aire, que por eso iban a suspender las clases presenciales. El futuro que nosotros veíamos el jueves pasado es incierto, compañeros, ¿verdad? Es un acontecimiento futuro incierto. Lo mismo pasa con las condiciones, con el condicionamiento. Por eso es que es un condicionamiento. Las condiciones negativas, compañeros, las condiciones negativas se refieren a la no realización de un evento. Por ejemplo, en determinados contratos de crédito o préstamos, se puede consignar
que durante cierto tiempo no se pague por cuestiones de intereses del acreedor, ¿verdad? Si dentro de tres meses no se pagará. O, por ejemplo, dentro de los primeros 6 meses, el interés será de tanto. Entonces, por favor, no efectuar el pago durante esos 3 meses. Entonces, ahí es una cuestión de no hacer, ¿verdad? No se debe de efectuar, porque si no, se tendrá por resuelto el contrato. Se dejará sin efecto. Y vengo yo y pago, cuando no debo de hacerlo. O aquí les ponía otro ejemplo, ¿verdad? Que consignaba aquí de no realizar una actividad. Entonces ahí se le considera como una condición negativa, porque es de no hacer algo. Es una situación que no debe de realizarse. Y de realizarse, entonces se incumple. Y ya, entonces ya vienen los efectos de la condición, que pueden modificar, extinguir o incluso generar una nueva obligación. Entonces, aquí tenemos dos tipos de condiciones ya, compañeros: las positivas y las negativas. Luego tenemos la condición expresa. La condición expresa. La condición expresa, compañeros, es aquella que va consignada concretamente dentro del contrato donde se está generando la obligación. Fíjense que muchas de las cosas que deben de plantearse debe de ser por una situación expresa, compañeros. Y les comento esto porque al no ser expreso, muchas veces hay una mala interpretación de lo que se puede, de lo que se está planteando. Cuando se deduce, entonces puede haber interpretaciones erróneas que en determinado momento generan problemas, ¿verdad? Generan situaciones que provocan problemas a futuro. Hay condiciones que son tácitas, que se sobreentienden por lo que se está realizando. Pero recordemos que muchas veces no basta con que se sobreentienda algo. Debe de ser consignado de manera expresa, compañeros. Yo en lo particular recomiendo que las condiciones sean consignadas de manera expresa para que no haya ninguna interpretación de ningún tipo, ¿verdad? Que no se genere en determinado momento ningún tipo de problema, ninguna situación anómala. Recordemos que los condicionamientos que se pueden plantear, que en la actualidad son bastante usuales, van a modificar la obligación. Pónganse el hecho de que en determinado momento en un alquiler, como les había dicho, ¿verdad?, no se consignara que en determinado momento se va a dejar sin efecto el contrato porque se dejaron de pagar 3 meses. Y en determinado momento se diga, bueno, mire, fíjese que venimos a sacar ya las cosas de aquí porque, mire, pero es que se tiene por tácito, ¿verdad? Se sobreentiende el hecho de que si usted no pagó en 3 meses, quiere decir que ya no va a volver a pagar. Entonces, eso muchas veces provoca problemas. Es mejor consignarlo, que sean expresas, ¿verdad? O el hecho de que si no hay, muchos alquileres lo colocan también, de que si no dentro de un término determinado, al abandonar el bien inmueble, haya posibilidades de que se devuelva el depósito.
¿verdad? Entonces, si no hay ningún tipo de daño dentro del bien, de no existir ningún daño, se devolverá al depósito. Pero probablemente si exista un daño y no se va a devolver el depósito, muchas veces ni se hace constar esa situación. Entonces, uno de los condicionantes es una de las características que tiene la condición, como les decía con anterioridad, es que modifica o extingue la obligación. Entonces, partiendo de ese precepto, entonces considero que es más efectivo que la condición sea expresa, se consigne de manera expresa, para que sepamos qué es lo que va a suceder si se presenta un determinado acontecimiento. Entonces, miren, compañeros, ya más adelante veremos otro tipo, como les decía, otra clasificación de las condiciones, donde genera nacimiento de derecho o puede extinguirlo. Entonces, como vemos, este tipo de acontecimientos a futuro pueden en determinado momento provocar circunstancias bien particulares dentro de la obligación. Entonces, muchas veces se hace, como lo reitero, para evitar judicializar un problema, ¿verdad? Bueno, vamos al juzgado para... No, ya está ahí, ya está dentro del contrato. Si hay un determinado cumplimiento, pues el contrato puede quedar sin efecto. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación, alguna inquietud sobre este tema? Sobre esta división de las obligaciones, aquí ya integramos un nuevo elemento, ¿verdad, compañeros? Que son las modalidades, y dentro de las modalidades tenemos precisamente la condición. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? A ver, el compañero Ronnie Monroy. Buenas noches, Lick. Solo tal vez me quedó duda. Al momento de que ya se pone a una condicional o un término y condición, por decirlo así, por ejemplo, como el ejemplo de la vivienda. Yo compré la vivienda, pero si se atrasa 3 meses, la pierde, se podría decir. Sí. Pero si ya pasaron 5 meses y en los 5 meses se ha atrasado varias veces, entonces ahí ya no aplica, aplicaría en futuro. Después de los 5 meses yo pongo el término y condición y de ahí para adelante sería prácticamente esa condicional, ¿verdad? Es un acontecimiento futuro. Lo que no le entiendo es si ya se atrasó 5 meses y lo dejaron pasar. Lo dejé pasar porque yo no puse la condicional. Ah, bueno. Ah, bueno, no, si no puso el condicionante es más difícil todavía. No. El condicionamiento es precisamente para eso, para Tendría que ser evitar, antes de es establecer un antes contrato. de, exactamente, es al Ah, ok. elaborar el contrato. Sí, yo pensé de que podíamos, por ejemplo, ya teníamos el contrato, ya había transcurrido el tiempo, ya me había fallado 2 o 3 pagos, entonces yo ya podía poner en condicionante para que ya no volviese a ocurrir, pero Lo que si... puede hacer ahí es que como volvamos a otra de las figuras accidentales, ¿verdad? El plazo. Supóngase, el plazo, ya pasaron los 12 meses que tenía el arrendamiento. Entonces hay una renovación. Entonces, en la renovación puede generar un contrato nuevo donde está renovando el plazo, pero incluyendo que si existe un atraso de 3 meses, se tendrá por rescindido el contrato. Ahí sí puede incluir el condicionante. Sí, porque ya sería un nuevo contrato con una nueva condición. Sí, exactamente. Pero habiendo un contrato no se puede antes, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí ya está elaborado, a menos que las partes lleguen a un acuerdo y se puede ampliar el contrato. Se efectúa una ampliación. Sí, pero en este caso sería el comprador no estaría de acuerdo en eso. Sería de, como usted bien lo dice, pues, llevar a un acuerdo. Sí, exactamente. Tendrían que llegar a un acuerdo. Ok, gracias, Lick. A la orden, compañero. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? No, licenciado, todo claro. Muy bien, compañeros.
Entonces, antes de despedirme, compañeros, esta diapositiva les llegó a su grupo de WhatsApp y también está sobre en Classroom. El día jueves por la tarde o viernes, más tardar temprano, ya les entrego el nuevo laboratorio, compañeros, para el segundo parcial. Entonces les va a llegar a su grupo de WhatsApp y también va a estar en Classroom, ¿verdad, compañeros? Entonces, el examen va a ser a las 7 de la noche el día 26, compañeros. A esa hora va a ser. Entonces, no me resta más que desearles una feliz noche, compañeros, y primero Dios, creo que nos vemos el día jueves. Entonces, compañeros, feliz noche, compañeros. Gracias, licenciado. Buenas noches. Igualmente, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Compañeros.